Yo le quiero pedir el favor, me acompaña el Salmo número 121, se ponga en sus pies y lo vamos a leer juntos. Vamos a leer todos juntos el Salmo completo. Leamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oremos pidiéndole al Señor que nos dé hoy entendimiento para que nunca olvidemos que Dios, escuche bien, que Dios, el Señor, el Creador, nos ha dado un nombre ante el cual nosotros nos podemos acercar a Él de día y de noche y podemos contar con Él en cada momento. Usted tiene un Dios que no duerme. Él está despierto, atento a los oídos de sus hijos. Así que oremos para que nunca se nos olvide el poder de la oración. Escuche, no para que no se nos olvide la oración, sino el poder de la oración. Así que oremos. Dios y Padre, damos gracias por hoy permitirnos venir a congregarnos en tu nombre, Señor. Tu palabra nos dice que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí, Señor. Así que estamos gozosos de estar en tu presencia, tú en nosotros y nosotros en ti, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos des el entendimiento, Señor, acerca de la oración. Nosotros necesitamos recordar, Señor, y algunos aprender acerca del poder de la oración. La oración, Señor, es la herencia para la iglesia. Así que ayúdanos, Señor, a tomar por arma la herencia que tú nos has dejado acerca de la oración. Nosotros hemos de reconocer cada día que tú no parpadeas, Dios, que tú no te duermes, que tú no velas, Dios, que tú no descansas, Dios, sino que tú siempre estás con tu oído atento a aquel que te clama, Señor, de día y de noche, Señor, porque así como son los días en los cielos, así siempre, Señor, tú estás atento a nuestro llamado. Así que te damos gracias, Dios bueno, en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que la palabra venga, que nos dé libertad, que nos dé vida, Señor, que nos avive, Dios bendito, que sea moviendo los espíritus, Señor, que la palabra que es vida y es espíritu entre nosotros y penetre, Señor, que aquellos que han venido orando por la iglesia hoy sean recibiendo la solución, Señor, a sus oraciones, Señor, sean escuchando la respuesta desde los cielos, bendito Padre. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de lo alto. A Dios mismo clamamos hoy, Señor. Padre, háblanos por favor, para que nosotros haya vida y vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos hemos congregado y vamos a recibir la palabra, Señor. Amén. Por favor, tome asiento. Gracias. La persona más importante que hay para mí en la tierra es mi esposa. Y a veces nos ha sucedido que cuando ella llega a la casa, ella me está contando muchas cosas que son importantes para ella. Pues bien, a veces ha sucedido que ella me está contando esas cosas importantes y yo la estoy mirando, la estoy oyendo, sé que está hablando, pero no la estoy escuchando, no le estoy prestando atención. Y cuando ella se da cuenta de ello, se hace sentir y se hace escuchar. De la misma manera, uno quiere que a otras personas le presten atención, ¿no? Si usted llega a una tienda y el tendero no le presta a usted atención, pues usted se molesta, ¿no? Y que le pregunte 3, 4, 6 veces que perdón, ¿qué es lo que usted comienza a molestarse porque no le prestan atención? Imagínese, nosotros requerimos de la atención de una persona, de un ser humano, y es importante para nosotros. Ahora yo le pregunto a usted,
¿qué tan importante es para usted que Dios lo escuche? ¿Qué tan importante? Y la importancia no está en que usted diga, uy, muy importante, sino que, por ejemplo, mi esposa demuestra la importancia de que yo la escuche con su molestia cuando yo no la escucho. Ella está haciendo sentir de que es importante. Cuando usted llega y habla con alguien y dice, pero présteme atención, usted está haciendo conocer que para usted es importante, porque está buscando llamar la atención de cualquier manera. Le aplaude, le dice, hey, présteme atención, o le manotea, o usted se hace el indiferente. ¿Por qué pasó? ¿Por qué se fue así? Entonces, porque usted está llamando la atención para que lo escuche. De la misma manera, toda la Biblia habla acerca de los hombres que quisieron llamar la atención de Dios para que Dios los escuchara. Y eso es algo extraño porque nosotros, si Dios nos creó, Él nos debería escuchar en todo momento, en todo instante, en toda situación. Pero quiero que me acompañe por favor a Isaías capítulo número 59. Muy bien, dice Isaías capítulo número 59, vamos a leer el versículo número 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El profeta Isaías ha dicho que la mano de Dios está tendida para salvar, que no se ha cortado, es decir, Él no la ha retraído, Él no está diciendo, bueno, ya no voy a salvar. Y también está diciendo que su oído no se ha agravado para oír. Es decir, que su oído está siempre atento ¿para qué? Para oír, para escucharnos, ¿cierto? Él está atento. Imagínense cuánta alegría debería darnos eso de saber que Dios está constantemente atento para oír y su mano está atenta para salvar. Pero mire lo que dice el versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y este versículo es muy importante porque está mostrando qué es lo único, escuche, qué es lo único que nos puede separar de Dios. Y lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. El pecado genera sobre la iglesia desesperanza. Y no solamente sobre la iglesia, sobre cualquier persona que entienda que el pecado, Dios lo aborrece. Mire conmigo, por favor, Romanos capítulo número 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo número 23. Dice, leamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, imagínese usted que por cuanto todos pecamos, la gloria de Dios, la luz de Dios, ya no está en ellos. Es como cuando la persona que está en la tarima y está lista a dar el show, va a hacer su obra de teatro, y la luz, comienza esa persona como a moverse hacia donde está el cañón de la luz, y la luz se mueve hacia el otro lado, y comienza como a perseguirla. No puede. No puede porque el pecado es tiniebla. Entonces la luz no puede llegar hasta allí. La luz no puede alcanzarlo. Entonces, por causa del pecado, la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Si la humanidad fue destituida de la gloria de Dios, y según lo que leímos en Isaías capítulo 59, ¿la humanidad puede ser escuchada por Dios? No. No puede ser escuchada por Dios. Pero no dice que Dios ha cambiado, sino dice que el Señor tiene su oído atento y su mano no se ha recogido. Pero Romanos está diciendo que todos nos hemos extraviado. Es más, si usted lee conmigo por favor el versículo 9, dice que pues, el 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda la humanidad quedó bajo pecado después de Adán.
Pero el versículo 10, ¿qué dice? Habla de la condición del hombre. Y piense por un momento mientras lo vamos leyendo, si esa condición es solamente de la época de cuando escribieron Romanos, o si hoy en día todavía se ve ello. Leámoslo todos juntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que hoy en día estamos viendo dentro de los hombres. Los hombres están levantando sin temor en los ojos, sin temor delante de Dios. Las gentes están incluso acudiendo a las iglesias para rendir culto a un Dios que no respetan. Están incluso hablando de un Dios que no honran. Están incluso buscando y esperando el favor de un Dios que no aman. Y eso hoy en día se ve. Hoy en día se ve que las gentes quieren que Dios esté a su favor, que Dios los escuche. Pero no es un Dios que conoce, no es un Dios lejano. Tan lejano que hemos escuchado oraciones que dicen, Señor, si tú existes, no tienen la garantía de la vida, no tienen la garantía del Creador. Es más, no conocen de tal manera al Creador que lo condicionan. Señor, si tú me respondes, entonces yo haré esto, esto y esto, como esperando el favor a cambio de una penitencia. Tanto es así que incluso la misma iglesia, a veces oramos y queremos entregarle al Señor algo a cambio para recibir su respuesta. Eso es mostrar que no conocemos al Dios único y verdadero. Para que Dios me responda, entonces yo he de ser más juicioso en la iglesia. Para que Dios me responda, entonces voy a ayunar 40 días para que Dios me responda. Entonces, no ha conocido al Dios vivo y verdadero. No quiere decir que la iglesia no ayuna. Claro que sí, la iglesia ayuna. Pero no es el ayuno lo que le da la fuerza o lo que hace que Dios se conmueva para que nos escuche y nos responda. No es lo bueno que usted sea que ayuda a que Dios le responda. No. Eso no quiere decir que nos vamos a volver una iglesia que no hace nada y una iglesia que se vuelve malvada. No. Sino que Dios quiere que hoy entendamos que esa no es la garantía por la cual hemos de recibir la respuesta. En el Antiguo Testamento, usted comienza a ver que todas las personas que querían llamar la atención de Dios siempre sacrificaban algo. Siempre traían una ofrenda. Dice que Job todos los días se presentaba ofrendas a Dios por si sus hijos se habían equivocado, por si sus hijos no habían santificado a Dios. Entonces Job ofrecía a ellos. Y él estaba esperando el favor de Dios sobre ellos. Así que también vemos a Abraham, que para hallar el favor de Dios le ofrece sacrificio a Dios. Vemos a Jacob, que levantan estos hombres altares y lugares especiales y los santifican porque están esperando guardar un pacto con Dios para que Dios esté a favor de ellos. Pero ellos siempre están buscando a Dios de una manera desmedida, con un clamor, porque están buscando hallar el favor de Dios sobre ellos. Porque saben que su pecado los alejó de Dios. Porque saben que toda la humanidad está extraviada sin Dios. Entonces en el Antiguo Testamento vemos tantas y tantas oraciones en las cuales ellos están clamando a Dios, Señor, por favor, por favor. Y entonces hacen diferentes cosas para poder darle fuerza a esa oración. Ofrecen sacrificios, ofrecen ayunos. Uno de ellos, por ejemplo, es el libro de Esther. El libro de Esther es una historia bien simpática.
Porque el libro de Esther muestra cuando el pueblo de Israel está bajo un imperio y en ese momento el rey se llama Asuero. Y entonces él manda llamar de todas las provincias, en otras palabras, de todos los reinos que conquistaron, manda a llamar a las princesas, a mujeres vírgenes, hermosas, para que una de ellas sea su mujer. Porque Vasti, la reina, lo deshonró, entonces él la desecha y manda a buscar otra reina. Y entonces preparan por un tiempo a Esther, y Esther tiene un apoderado o un acudiente o un tío, que es quien se encarga, que se llama Mardoqueo. Y entonces Esther está allí delante de todas estas mujeres y Dios le da la gracia y Esther llega a ser elegida como la reina, la mujer del rey, la oficial. Y entonces sucede que Mardoqueo es un hombre que solo le teme a Dios, solo le teme a Dios. Él no tiene temor de hombre alguno. Y si ha de honrar a alguien, honra a los hombres que le temen a Dios. Entonces Mardoqueo se gana como enemigo a un hombre que se llama Amán. Y Amán es algo así como la mano derecha del rey. Y entonces cada vez que Amán iba entrando al reino o al castillo o al lugar donde habitaba el rey, todas las gentes se arrodillaban delante de Amán. Y Mardoqueo siempre se quedaba de pie. Y lo veía entrar. Y Amán le dice, ¿no te vas a arrodillar delante mío? Y Mardoqueo le dice, no. Porque el corazón de Mardoqueo está solamente para Dios. Y entonces Amán, como sabe que Mardoqueo es israelita, que es judío, este sinvergüenza no halla la manera de cómo hacer que Mardoqueo sea atrapado por el rey. Entonces, ¿qué manda hacer? Hace una treta para que el rey firme un edicto, para que todo el pueblo de Israel muera en todas las provincias. Y ese edicto dice algo así. Dice que en todas las provincias, en tal fecha, todas las gentes tienen derecho a matar a los israelitas. ¿Usted qué haría si sucediera eso? Imagínese que usted en este momento, no sé, ponga su apellido en su cabeza y saliera un edicto que dijera, mañana 13 de noviembre, el presidente Santos firma una ley en la cual le da autorización a toda la ciudadanía colombiana de que asesine a los García. Y la firma y salen noticias y toda la policía comienza a estar atento para que no vayan a matar a alguno que no sea García y lo confundan. ¿Usted qué cree que sentiría? ¿Cuál sería su afán? Sería algo terrible. Bueno, pues entonces Mardoqueo, Esther no está ni enterada. Y Mardoqueo se acerca a donde Esther y le dice a Esther, Esther, nos van a matar. Por favor, intercede por nosotros ante el rey. Entonces hay un poco allí como de resistencia porque el que se presente ante el rey, escuche bien, el que se presente ante el rey sin haber sido llamado, ¿qué merece? Muerte. Es decir, el que llega delante del rey es el que halló gracia. Y entonces Esther dice, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces le dice Mardoqueo, bueno, no hay problema. Tú podrás vivir y no presentarte ante el rey y salvarás tu vida. Y todos nosotros pereceremos, pero un día sabrán que tú eres de este pueblo y morirás. Entonces Esther, bueno, ¿sabe qué, Mardoqueo? Dígale a todo el pueblo que entre en ayuno. Y yo también le diré a mis doncellas que entremos en ayuno. ¿Qué están buscando ellos? El favor de Dios, que Dios es el único que los puede librar delante del rey Asuero. Y entonces entran en ayuno. Y Esther entra delante del rey, temerosa. Y entonces el rey le da su favor y le dice, ¿qué quiere la reina? ¿Por qué está triste? Y entonces ella no le dice de una vez, sino le dice, no, hagamos una fiesta, yo lo invito y lo invito también a Amán. Y se van para allá. ¿Usted sabe qué acabó de ocurrir?
que este hombre le dio el favor a la reina, pero entienda, no fue porque ella era hermosa, sino porque Dios le dio la gracia. ¿Entiende que ellos hicieron el ayuno para llamar la atención de Dios y que los salvara? Eso es lo que le estoy mostrando, no se pierda con la historia. Lo que pasa es que la historia es la base para poder entender lo que a nosotros nos sucede en la oración. Y no quiero que leamos todo Esther porque no nos alcanza el servicio para poderlo leer. Pero concluyo la historia. Entonces están en la fiesta y el rey le dice a la reina, ¿por qué estás triste? Y la reina dice, porque alguien ha mandado a matar, a acabar con mi vida y mi pueblo. Y entonces el rey se levanta y dice, ¿quién ha sido? Está el rey, está la reina y al lado está Amán. Y la reina mira a Amán y dice, este malvado Amán. ¿Usted puede saber lo que sintió Amán en ese momento? ¿Yo tentar contra la reina? ¿Yo? Eso es como cuando usted está sentado en el comedor, está usted con sus hermanos, su papá, su mamá, y de un momento a otro dice su mamá, le tengo quejas. Y todos los hermanos comienzan. Y el papá dice, ¿quién te tiene tan apesadumbrada? Y entonces dice el hijo que está al lado, este malvado John. Y entonces el papá, ¿cómo así? Y comienza a soltar y ¡ay! Imagínese. Entonces el rey dice que se paró lleno de ira, dice la Biblia. Y se fue como al jardín que tenían allá, y mientras tanto Amán fue y se arrojó a la cama del rey, o a la cama de la reina, dice. Y el rey entra y dice, ¿acaso también piensas violar a la reina en mi propio lecho? Y él no, porque él estaba rogando a Esther que lo librara. ¡Ayúdame! Y entonces el rey define la muerte para él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con la oración? Ellos en el Antiguo Testamento hacían cosas para llamar la atención de Dios, para que Dios les contestara. Y normalmente la Biblia muestra que había uno al cual Dios escuchaba. Entonces estaba Abel, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, Josué, Samuel. ¿Recuerda a Sansón que también Dios lo escuchó? Dio la vida, llamó la atención. Y así cada uno llamaba la atención de Dios. Y entonces nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos para llamar la atención de Dios? ¿Cómo hacemos para tener la garantía de la oración? Si nosotros sabemos que pecamos. Ya no vivimos en pecado, pero pecamos. Y entonces, ¿cómo hacer para que Dios nos escuche? Hay personas que a veces oran y dicen, yo como que siento que Dios no me escuchó. No sé si a alguno de los que está aquí le ha pasado. Yo he escuchado eso en otras partes, no acá. Yo siento como que Dios no me escuchó. Otros están viviendo la oración y en medio de la oración dicen, no, yo como que soy indigno de levantar mi voz delante de Dios y que Él me escuche. ¿Acaso quién soy yo para que Él me escuche? Si yo cometo errores. Y Dios escucha a los santos, a los piadosos, a los que cuando van caminando con la sombra sanan los enfermos, a los que cuando es sol de mediodía resplandecen más que ese sol. ¿Cómo me va a escuchar a mí? ¿Cómo? Y la iglesia viviendo de esa manera, ¿sabe cómo está viviendo? Como si estuviese bajo la ley. Y si usted es la iglesia, no puede vivir bajo la ley. Porque Juan, lea conmigo por favor, Juan capítulo número 1. Cuando usted ora como si estuviese en la ley, usted está orando con una sentencia. Es decir, está orando como el condenado. Y escuche esto, por favor. Juan capítulo 1, versículo número 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted no puede orar bajo la ley, usted no puede orar como si se sintiera, no, yo quién soy para orar a Dios, yo me siento acusado, yo estoy condenado. O puede que usted no se sienta condenado, pero usted dice, ¿qué garantía tengo yo de que Dios me conteste?
Si yo no soy Abraham, yo no soy Isaac, yo no soy José, yo no soy Moisés, yo no soy Josué, yo no soy ninguno de estos grandes hombres. Yo no soy Daniel que ha visto a sus amigos salir librados del horno. Yo no soy Daniel que vio cerrar la boca de los leones. ¿Quién soy yo para orar y que Dios me escuche? Es más, a veces escucho y Dios no me contesta. Es una situación tristísima, pero que esa situación se viva en el mundo, normal. Pero que esa situación la viva la iglesia, terrible. Porque entonces estamos despreciando el Evangelio. Dice que la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesucristo. Leímos en Romanos capítulo 3 que por el pecado hemos sido apartados de Dios. Y leímos en Isaías que Dios está atento a salvar y está atento a escuchar, pero por los pecados hemos sido separados de Él. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O vive bajo Jesucristo o vivimos bajo el mandato de Moisés. El mandato que dio Moisés no es de perdición. Es un mandato que nos ayuda a ir a Cristo. Que nos ayuda a llegar al Señor y tener la confianza de que Él es mi Padre. En el Antiguo Testamento hacían sacrificios para llamar la atención de Dios y que Dios los escuchara. Ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificio, sino que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí, y ese sacrificio es el que llama la atención de Dios. Ahora usted y yo estamos en Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya usted no necesita latigarse la espalda, no necesita presentar un sacrificio de más, sino que si usted está en Cristo, Él lo escucha. Si usted dice, por mi pecado no seré escuchado, usted está diciendo, la sangre de Cristo no es suficiente para llamar la atención de Dios en mi vida. Y yo le pregunto hoy, ¿la sangre de Cristo limpia de todo pecado? Está bien que usted me lo diga, pero ahora viene la segunda pregunta, ¿lo cree? Porque una cosa es saber y otra cosa es vivirlo. El Señor nos ha limpiado de todo pecado. Hace un momento cantábamos, siento la sangre. Siento la sangre que lava mi ser. Que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Entonces, yo espero que usted no se esté imaginando que, ay, sí, la siento, ¿cómo la siento? No. Sino que el decir que siento la sangre es que yo creo, la sangre de Cristo Jesús me ha limpiado, me ha lavado de todo pecado. Sería una delicia que esa canción pudiera ajustarse la letra para que el que llega nuevo no salga, ay, ahora siento la sangre. No, porque va a cometer un error. Pero usted por favor no vaya a pensar eso. No es que usted sienta ay, ahora sí siento que tú estás en mí. Claro. Ay, sentí el bracito del Señor. No. Sino que uno siente la paz, la cercanía con Dios, el Espíritu de Dios en mí guiándome. Entonces cuando usted y yo oramos tenemos una garantía tan grande. Vuelva conmigo por favor a Romanos capítulo 3. Cuando nosotros preguntamos que si somos justos, pues hemos leído en Romanos 3, 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces uno dice, entonces no soy justo. Pero dice Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, lea conmigo por favor, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Escuche esto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por quién? Por la ley y los profetas. Y la palabra nos enseña que la ley y los profetas hablaron acerca de la venida de ¿quién? De Jesús. Toda la ley y todos los profetas nos hablan es de ¿quién? Acerca de Jesús. Entonces ahora pregunto, ¿cuál es la manifestación de la justicia de Dios? Jesús. En Jesús se manifestó la justicia de Dios. ¿Qué justicia se manifestó? Que por la paga del pecado nos merecemos muerte. ¿Jesús murió? Sí, Él pagó por usted y por mí. Así que Él hizo justicia. Por eso todo aquel que está en Cristo Jesús es libre de culpa, porque ya se hizo la justicia en Él. Mire conmigo el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted entiende esta buena nueva? Que Jesús lo justifica a usted si usted tiene la fe en Él. Que no pierda nunca la fe en Él. Pero usted puede estar perdiendo la fe aún orando. Si usted se acerca a Dios orando diciendo, ay Señor, ¿será que tú me vas a escuchar? Eso es una oración sin fe. Porque nosotros nos debemos acercar a Dios con la certeza, dice Hebreos. Dice Hebreos que ahora nosotros acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Yo no sé si usted está pensando que cuando dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, es que usted puede llegar aquí a congregarse tranquilamente. Pues bueno, eso también. Pero cuando está diciendo que nos acerquemos al trono de la gracia, es que ahora cuando oramos, entramos delante de Él y Él nos escucha. Que entramos sin ningún temor. Porque lo que nos había apartado, ese cañón de luz que andaba huyendo porque éramos tiniebla por causa del pecado, ahora esa luz viene a nosotros. Si por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, por causa de Jesucristo ahora estamos otra vez en la gloria de Dios. Usted y yo tenemos la garantía más grande, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si permanecemos con la fe puesta en Él, no se deje arrebatar la fe. Es su herencia, es el don de Dios. No olvide la oración. Cuando yo les comentaba al inicio de que, claro, yo entonces escuchaba a mi esposa, porque he mejorado en eso, entonces yo la escuchaba y ella al momento me decía, ¿me estás prestando atención? Y yo, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo. ¿Sabe yo qué estaba haciendo ahí? Despreciando mi posición como esposo delante de ella. Porque lo que ella normalmente me cuenta a mí es lo más íntimo de ella. Porque nosotros con mi esposa somos como amigos. No hay secretos. No hay temor de, ay, qué tal que ella venga y me acompañe a este lugar y vea cómo soy yo. No, no hay temor de nada. Ella y yo somos los mismos en todo lugar, no hay secretos, nada. Ella sabe de mi vida, yo sé de su vida, normal. Entonces el que yo no le preste atención, ¿qué ocurre? Estoy despreciando su valor como esposa, la cercanía. Estoy despreciando toda la vida que ella me ha dado. De la misma manera, si usted se acerca a Dios pensando que Él no está atento a su oído, no está atento para escucharle, a usted que es la iglesia, usted le está diciendo, ¿sabe, Señor? Tu sangre me vale un pito. Porque por esa sangre es que usted puede entrar delante del Padre. Y el Padre quiere que usted ore. Tanto así que Jesús dio ejemplos, varios ejemplos acerca de la oración. Él dio una parábola de la mujer que estaba ante el juez injusto clamando. Y dice claramente la Biblia que Él dijo esto para que aprendiéramos a orar, ¿qué? Sin cesar, sin desmayar. ¿Usted ha desmayado en la oración? En este momento usted está desmayando en la oración. Mi amado, póngase alegre porque Dios ha traído hoy esta palabra para que usted, ¡pum!, voy a orar al Padre que está en los cielos. Tengo la garantía de Cristo Jesús. Y no es cualquier garantía. Ni siquiera son 30 monedas de plata. Es su preciosa sangre que derramó para que entremos confiadamente delante de Él y le demos toda la honra y toda la gloria. Cuando usted y yo oramos, estamos reconociendo que dependemos de Él. Cuando usted y yo oramos, estamos honrándolo a Él. Cuando usted y yo oramos, le estamos diciendo, papá, sin ti no me muevo. Lo hizo Moisés, que no había visto al Hijo de Dios. ¿Cómo no lo hemos de hacer nosotros? Dijo Moisés, Señor, si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo. Y clamó hasta que Dios le respondió.
¿Sabe? Él ya nos garantizó eso. Dijo, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted ya no tiene que decir, ¡acompáñame! Sino que usted se acerque a Él orando confiadamente y diciéndole, Padre, gracias, porque tú estás en los cielos y siempre estás conmigo. Es diferente vivir como iglesia a vivir como condenado. No viva como condenado, viva como la iglesia. La iglesia somos los hijos, somos los herederos. No desprecie esa oración. La oración es una herencia. Así que cuando a usted se le acerca a una persona inconversa y le dice, ore usted por mí, que a usted Dios sí lo escucha. Dígale, tiene toda la razón. A mí sí me escucha, pero le voy a dar la clave para que también lo escuche a usted. Y predíquele el evangelio para que se acerque a Dios confiadamente. La oración es su herencia, mi amado, no la desperdicie, no la deje a un lado. Perdóneme lo que voy a decir, pero no sea como el hijo bobo, que tiene todas las riquezas en su casa, pero está pidiendo limosna afuera. Viva como un hijo de Dios, clámele al Padre y Él estará con usted. ¿Sabe qué tan poderosa es la oración? Es tan poderosa que en Hechos, Pedro y los demás apóstoles dicen, necesitamos gentes que atiendan las mesas y nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. ¿Entiende cuán poderosa la oración? Es tan poderosa que los hombres de Dios dijeron, es necesario que nos dediquemos a la oración. ¿Sabe qué hace mover la iglesia? La oración. Entonces nos quedamos sentados todo el tiempo orando. No, claro que vamos a hacer. Pero para que todo eso que hagamos sea bueno, hemos de depender del gran yo soy, del Padre, del sublime, del eterno, del Creador, del que lo hizo a usted y el que me hizo a mí. Del que se las ingenió para conectar todas sus venas y que ninguna quedara sin sangre. Del que se las ingenió para que mientras usted está durmiendo su cuerpo siga funcionando. Y usted no se duerma preocupado, ¿qué tal que deje de respirar? No, Él lo diseñó a usted perfecto. A Él clamamos, al que no parpadea, al que no duerme. Mire conmigo el Salmo 121, no lo olvide. Mire lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Usted cree que Dios está allá? Y cuando usted comienza a orar, ¿qué? Sí, ¿qué? ¿Quién es usted? No, Él conoce a su iglesia, Él sabe quiénes son sus hijos. Y como leímos cuando estábamos ofrendando, Él conoce su corazón, Él conoce sus intenciones. Pero en Isaías también dice que Él no ha cortado su brazo, ni que su ídolo esto, pero que el pecado es el que nos ha evitado llegar a Él. Así que usted estando en Cristo Jesús, no cometa el pecado ahora de pensar que usted no necesita de la oración. No peque. Porque la gracia que trajo Jesús es que ahora podemos entrar ante Él. Y si usted no ora, ¿qué diferencia hay entre usted y los del mundo? Sí, la diferencia es que usted ya no se hace 3 cruces. Antes cuando salía a la casa se hacía 3 cruces, ya no, sí. Pero igual, está dependiendo de sus fuerzas. Ore a Dios, clame a Dios. Eso es tener un corazón limpio. Iglesia, si usted ha abandonado la oración, dice Hebreos, hoy es el tiempo de volver a Él. Dice que Jesús clamó a aquel que le podía librar de la muerte y que Él le respondió. Si Él nos enseñó esa dependencia tan enorme, ¿cuánto más usted y yo hemos de clamar al que vive? No desprecie la oración. La oración mueve. Mire conmigo. Terminemos de leer. Él no se duerme, Él está atento a cuidarlo, aunque usted vea que las circunstancias lo están cubriendo, Él no está dormido, amada iglesia. Él no está dormido. Él lo está escuchando, Él lo está viendo a usted porque usted es su hijo, usted le pertenece, usted es propiedad de Él. Y Él no es un mal administrador, Él está pendiente de lo que le pertenece. Así que hónrelo. Ámelo.
Y dice, Jehová, dice el 4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ay, yo no sé usted, pero yo ando con una tranquilidad porque Él está conmigo. Y por lo tanto cada día yo voy ante Él y dependo de Él. Yo digo, Padre, gracias Señor. Incluso dar gracias por todo lo malo que me sucede. Le digo, ¿por qué? Porque es que cuando mi papá me reprendía a mí, cuando hacía cosas malas, y mi papá me reprendía, claro, en el momento yo, porque era sin compasión. Ese era mi papito. Gracias a Dios tuve un papá que me corrigió siempre a tiempo, si no, quién sabe en qué pasos andaría. Pero hoy en día lo recuerdo y digo, Señor, gracias porque eso sirvió para bien. ¿Sabe por qué? Porque Él me amaba. Y si mi papá, siendo un hombre débil, que no tiene la sabiduría de Dios ni la fortaleza de Dios, hacía eso por amor a mí, ahora imagínese Dios por amor a usted. Claro que nos va a reprender, porque dice Hebreos que Dios al que ama, reprende. ¿Le suena más bonito corrige? Bueno, lo corrige. Lo disciplina. Lo llama al orden. Porque es un buen padre. Porque es un buen padre. Entonces no lo desprecie, hable con Él, busque la oración. Pero aprendamos algo bonito de la oración. Y qué lástima que ya se acabó el tiempo para seguir hablando de la oración. La oración es tan buena. Mire, esta iglesia surgió de la oración. Mi hogar se salvó por la oración. Personas han entrado, personas no, todo el que ha sido iglesia ha llegado por la oración. La oración hace más que lo que usted y yo podemos hacer con nuestras manos. Dice que la oración del justo puede mucho. Y acabamos de leer en Romanos que usted y yo ahora en Cristo Jesús somos justos si mantenemos la fe en Él. Porque el justo por la fe vivirá. Así que usted y yo ahora somos justos. Quiere decir que su oración hace mucho. Y en los últimos días me han dicho, pastor, hay que orar por la iglesia. Muy bien, oremos. Por eso me encantó ayer todos los 30 personas que vinieron a orar. Fue una delicia ver. Fue espectacular porque es el deseo de ver la iglesia levantándose. Y mire lo que dice Santiago. Perdóneme que es que se me perdió Santiago. Santiago habla de algo acerca, usted puede utilizar la lengua para varias cosas. Lo que hoy estamos aprendiendo es para orar a Dios, ¿cierto? Pero usted también puede utilizar su lengüita para otras cosas, y es destruir todo. Entonces hay que usar, eso usted lo puede encontrar en Santiago 3, pero léalo en su casa, allá lea en su casa eso. Y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Usted imagina las palabras? Es que usted puede consentir mucho a su hermano, pero si con sus palabras dice algo que lo ofende, entonces utilicemos la lengua para lo que tenemos que usarla. Dice en Santiago capítulo número 1, versículo número 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Mira, aquí está hablando de la sabiduría, pero le quiero decir una cosa, Dios está dispuesto a dar. Dios no es tacaño, Él está dispuesto a dar. Él está dispuesto, ¿usted qué necesita para hacer la obra? Dígame, yo le doy.
¿qué necesita, hijo mío? Yo le doy. Pero entonces dice, 6, pero pida con fe. ¿Sabe a qué se parece un hombre que no tiene fe o una mujer que no tiene fe? Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. ¿Qué es eso? Hoy sí creo, mañana no. Hoy sí, mañana no. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces imagínese, usted no debe pedir dudando, porque si usted pide dudando, ya le están contestando. No va a recibir nada. No va a recibir nada, amado. Entienda eso. Usted pide dudando, no va a recibir nada. 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 Para que le quede claro, nada. Nada va a recibir. Si usted pide dudando, no va a recibir nada. Ahora, claro, dirá la gente, ay, por eso, entonces pídale con fe. Pero ¿qué es la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si usted y yo hemos de orar con fe, escuche bien, esta parte es muy importante, si usted ha de orar con fe, ha de orar conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a su voluntad. Esa es la oración de fe, pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus deseos. Entonces dice el versículo número 13 del capítulo 3, perdón. Usted está pidiendo sabiduría, ¿no? Estamos en Santiago, sí, señores. Capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Nosotros, claro, hemos de pedir todo. Él dijo, el que necesite sabiduría, pídala, pero ahora está aclarando acá, no vaya a pedir la sabiduría de este mundo. Lo mismo, usted va a pedir cualquier cosa a Dios, pídala. Jesucristo dijo, pidan en mi nombre y les será dado. Eso usted lo encuentra en Juan, capítulo 14, 15 y 16. Hay 4 porciones de la Biblia clarísimas donde el Señor Jesucristo está diciendo, prometiendo, lo que ustedes quieran pedir, pídanlo en mi nombre y yo se lo daré. Pero aquí Santiago nos está diciendo que si necesitamos sabiduría, no pidamos la de este mundo, sino la celestial, y Él nos la dará. De la misma manera, todo lo que hemos de pedir en oración, que no sea conforme a este mundo, sino conforme al reino de los cielos. La palabra dice claramente en Primera de Juan que el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que le pregunto, ¿cómo ha de levantar su vida? ¿Cómo se ha de levantar la iglesia? ¿Cómo hemos de destruir las acechanzas del enemigo? Orando con la garantía de que Dios nos va a escuchar. Y quiero terminar con esto. ¿Recuerda la historia de Esther? Bueno, dice en Hebreos que Jesús clamó con temor reverente al que le podía librar de la muerte. Esther no tenía la promesa que usted y yo tenemos ahora, porque incluso ahora nosotros oramos en un nombre más alto, y ese es el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes hasta ahora no han recibido nada, porque no han orado en mi nombre. Oren en mi nombre y recibirán para la gloria del Padre. Porque el nombre que yo les estoy dando a conocer no es mío, sino que es del Padre, el nombre de Jesús. Escuche con atención. Esther clamó y fue librada del mal. Cuando usted y yo oramos, llegamos ante el Rey. El Rey ya nos dio la gracia para que lo que le pidamos,
Él nos ayude y los enemigos, Efesios capítulo 6, los cuales son huestes, potestades y etcétera, serán destruidos porque el rey dará el edicto para que usted y yo nos defendamos delante de los malvados. El rey no quitó el edicto de que mataran a los judíos. ¿Sabía eso? Porque cuando un rey quita el edicto, el rey queda en vergüenza porque está diciendo, él cambia la palabra. ¿Entiende eso? Dios dejó un edicto que todo el que peque merece muerte. Así que Satanás va a tomar ese edicto para ir a matar a todo el mundo. Pero nuestro Rey Celestial se ofende cuando tocan a su reina, a su iglesia. Así que ¿sabe qué hace? Firma otro edicto. Eso hizo el rey, donde le dijo a Esther y a Mardoqueo, les dio el sello para que ellos mandaran una carta a todas las provincias diciéndole, ahora díganle a todos los israelitas que ese día tienen derecho a defenderse. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios les dio la gracia y ni uno de los israelitas pereció, ni uno. Y si usted lee la historia de los israelitas, hasta el día de hoy celebran eso. Y eso se llama la fiesta del Purim. Purim. Eso está en Esther capítulo número 6. Así que usted y yo tenemos lucha contra huestes y potestades de maldad. Pero Él nos ha dado un edicto que es la gracia. Y ahora nos ha dicho, defiéndase, hijos míos. Y ¿saben qué? No estamos solos. Él está contra nosotros. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Así que viva por esa herencia poderosa que es la oración. Yo espero que usted ahora me va a acompañar con una oración supremamente genuina, agradecida y devoción, llena de devoción para con el Señor. Amén. Así que seamos la iglesia viva. La iglesia viva ora. Una iglesia viva ora siempre. Una iglesia muerta no ora. ¿Bien? Así que seamos la iglesia viva.